el diagnóstico nos da una fotografía, nos dice, tal posesión informal está ubicada sobre propiedad del Estado, por ejemplo. Podría ser ese un caso. Y si ese fuera el caso, es muy sencillo para nosotros, porque propiedad del Estado, nosotros podemos aprobar sus planos, lo inscribimos y lo titulamos. Pero de esos casos ya no hay. Eso era en el año 96. Ahora los casos que se plantean son los siguientes. Hay posesiones informales que están sobre propiedad privada. Y sobre propiedad privada nos quedan soluciones que COFOPRI entrega, que son soluciones administrativas importantes, como son la conciliación. Ojo aquí, todas las propuestas administrativas de solución que emplea COFOPRI son totalmente constitucionales y legales, están en el Código Civil, acá no hemos inventado nada extraño. Conciliación. Y si se da el caso, por ejemplo, hay propietarios que ya tienen su propiedad invadida, por decirlo así, de hace 10, 15, 20 años, y lo que hacen es, cuando los invitamos a una conciliación, llegan a un acuerdo con los posesionarios. Al llegar a un acuerdo, sobre todo en el tema del precio, ¿no? Para esto nosotros pedimos unas tasaciones para poder equilibrar un poco el precio, porque el propietario a veces dice, pone un precio muy exagerado y el posesionario siempre quiere pagar menos o nada. Entonces la idea es llegar a un acuerdo, y cuando llega a un acuerdo se firma un acta de conciliación y finalmente se logra la transferencia y se titula. Esa es una de las opciones. Sí. Doctor, queríamos agradecerle al doctor Balcázar, quien nos trae este tema de COFOPRI, que no reivindica al que se pele un terreno. Esa no es la idea. Cuidado, tú no te puedes meter un terreno que no es tuyo, porque el propietario tiene todo el derecho a sacarte, y después empiezas a llorar, a decir, no doctor, yo no sabía. Pues tienes que empezar a saber de que tienes que comprar tu terreno a la persona que legítimamente aparece en registros públicos, porque lo que no está en registros públicos no existe en el mundo. Gracias. Sí, José, sí. Gracias. Efectivamente, la doctora acaba de tocar un tema importantísimo. El mensaje que debemos nosotros llevarle a la población, a la ciudadanía, a la comunidad jurídica, a la comunidad que estudia, a ustedes que están estudiando y tal vez ahora quieren enterarse de estos temas, es el siguiente. Por un lado, el Estado lo que hace es regulariza la propiedad informal a través de COFOPRI. Es decir, nosotros vamos a otorgar un título de propiedad, pero solamente aquellos que tomaron posesión antes del año 2004. Eso quiere decir que no es que promovamos invasiones, por ejemplo, en este momento, no. Por un lado, les decía, regularizamos. Por otro lado, sancionamos. Porque a todo aquel que tomó posesión después del año 2004 hasta la fecha, está cometiendo el delito, ¿no?, de usurpación, tal vez daños, asociación ilícita para delinquir. Eso es delito, señores. Eso tenemos que transmitirlo, y ni COFOPRI ni ninguna entidad estatal va a propiciar ese tema. Y la pregunta es, pero ¿cómo? El Estado, por un lado, agarra y dice, regulariza, y por el otro lado castiga, y ¿qué pasa con la demanda de vivienda? Cada año se incrementa la demanda de vivienda en el país, eso no lo podemos negar. Chile, por ejemplo, ellos están en condiciones tales en las cuales la demanda que nace este año, están ellos para atenderla en creces. Es decir, si este año se requiere 120.000 viviendas, ellos tienen 125.000 en oferta. Claro, viviendas de 30 metros cuadrados, pero vivienda al fin, ¿no? O sea, cuando tú te casas recién, de repente ahí te es suficiente, ¿no? Pero el tema está en que nosotros no estamos en esas condiciones. Pero... Por eso no me caso. Pero sí está... Pero yo los invito a revisar la ley 28687, es una ley interesantísima, una ley que no la conocen ni siquiera los funcionarios públicos, les comento. ¿Puede volver a repetir el número de la ley? La ley 28687. 28687. Es una ley interesante, sobre todo para de repente acallar algunas palabras por ahí de algunos que dicen que no hay política de vivienda en el país. Bueno, yo me atrevería a afirmar que existe, pero al menos hay indicios en esta ley. ¿Por qué? En su título primero se habla de regularización, lo que les acabo de mencionar. Van ustedes al Código Penal, el Código Civil, van a encontrar lo que es usurpación y daños, qué sé yo, pero la parte esta que les mencionaba yo sobre el tema de acceso a suelo barato que se necesita en nuestro país, porque lo necesitamos, todos sabemos que existen, no nuestros hijos, no necesariamente, sino ustedes van a los asentamientos humanos, van a zonas muy deprimidas que realmente no tienen dónde vivir. En esta ley sí, en su título segundo, habla ya
por ejemplo, de programas habitacionales, habla del Fondo Mi Vivienda, el Fondo de Mi Lote, que ahora recién ha salido. Es decir, en nuestro país existe ya ese trípode, al menos estamos ya nos a decir, de que existe por un lado la regularización, por el otro lado el castigo a la invasión y por el otro lado el acceso a un suelo barato. Entonces, eso es importante que lo conozcan y sepan en qué contexto nos movemos como COFOPRI. COFOPRI no crea que nosotros formalizamos la diestra y siniestra por todos lados, no. Ya se puso un candado normativo en diciembre del 2004 y acá nuestra congresista seguramente nos ayudará a que ese candado no se mueva, porque esa es la idea. La idea es que solo hasta esa fecha regularicemos, porque lo que sigue más bien es apoyar todos, esforzarnos para lograr darles acceso a un suelo barato a los ciudadanos. Entonces,